La Colombia que me enseñaron no existía, la que viví era completamente distinta. Con la luz de la habitación apagada, yo estaba sentada en una oscuridad apenas rota por el resplandor de la pantalla de mi celular. Me llamo Isabella. Soy una venezolana que acaba de regresar de un viaje a Colombia. Ya han pasado varios días desde que volví a este país, donde el aire se ha vuelto denso, cargado con una prohibición no escrita de viajar al país vecino. Y aún así, no sé cómo manejar las palabras que se me quedaron atrapadas en el pecho, como un nudo que se niega a deshacerse. Colombia no era, para nada, el país peligroso y frío que el gobierno describe en sus cadenas nacionales. De hecho, los 6 días que pasé allí fueron más que suficientes para sacudir en silencio los cimientos de todo lo que yo creía saber. Aún recuerdo mi llegada al aeropuerto El Dorado, la confusión pintada en mi rostro mientras intentaba descifrar el laberinto de pasillos y puertas. Un oficial de inmigración, un hombre de rostro adusto que al principio me intimidó, notó mi desorientación. Aunque mi español caraqueño y su acento rolo a veces chocaban, se esforzó enormemente, señalando con sus dedos un mapa en la pared, usando gestos y una paciencia infinita para explicarme cómo llegar a la zona de taxis seguros. Luego, en mi primer intento de usar el Transmilenio, ese monstruo rojo y articulado que ruge por las avenidas de Bogotá, me sentí completamente perdida. Las rutas, las estaciones, el mar de gente era abrumador. Mientras miraba el mapa de la estación, con el ceño fruncido, un joven estudiante universitario se me acercó. ¿Está perdida? ¿Dónde va, mi señora?, me dijo con una calidez que me desarmó. No solo me indicó la plataforma correcta, sino que me acompañó hasta allí, asegurándose de que subiera al autobús correcto. Que le vaya bien en Bogotá, a la orden, me gritó mientras las puertas se cerraban. Para un extraño en una tierra extraña, que hablaba con un acento distinto, todos, de una forma u otra, me ofrecieron su mano sin dudarlo. La ciudad misma era asombrosamente limpia, al menos en las zonas por las que me moví. Caminara por donde caminara, ya fuera en el histórico barrio de la Candelaria o en el moderno Parque de la 93, había una extraña sensación de seguridad, una calma que contrastaba brutalmente con la tensión constante de Caracas. Yo me había imaginado un lugar plagado de peligros, tal como lo pintan en la televisión estatal, pero esa expectativa fue demolida por la realidad. En las tiendas y en los restaurantes, la gente se inclinaba para escuchar mis palabras entrecortadas, esforzándose por entenderme, y siempre respondían con una sonrisa. Recuerdo una noche en Medellín, en un pequeño puesto de arepas en el barrio de Laureles. El ambiente era vibrante, con música vallenata sonando en una radio vieja y el delicioso olor a maíz recién asado flotando en el aire. La dueña, una señora robusta y de risa contagiosa, me trató con un cariño casi maternal. Me explicó con paciencia cada tipo de arepa, recomendándome la de chicharrón, con todo, y me hablaba con ese acento paisa que endulza las palabras. Tranquila, mi amor, pida con confianza que aquí la consentimos, me dijo. Era una calidez genuina, una cotidianidad acogedora que parecía imposible en medio de la tormenta política que nuestros gobiernos insisten en crear. Por eso lo supe. Lo descubrí por mí misma. La imagen de Colombia que nos han enseñado, que nos han martillado en la cabeza, no era la verdad. Pero ahora, al intentar poner estas palabras por escrito, mis dedos se congelan. El borrador de la publicación en mi teléfono. ¿Cuántas veces lo he escrito y borrado ya? Colombia no era un país terrible. Al contrario, fue sorprendentemente acogedor. La gente fue amable, y las ciudades, llenas de una vida tranquila. Unas simples y honestas impresiones. Pero sé que si publico esto, me lloverán los ataques. Mentirosa. Mujer vendida al imperio. Traidora a la patria. ¿Puedo imaginarme con demasiada facilidad la avalancha de insultos que me lanzarían? Ahora mismo, en este país, el simple hecho de viajar a Colombia es visto con sospecha. Elogiarlo es, sencillamente, imperdonable. Qué difícil es decir la verdad. En silencio, apagué la pantalla del celular. Dentro de mi pecho solo queda un hecho innegable:
Colombia no era el enemigo que nuestro país pinta. Era un lugar cálido, lleno de amabilidad y de una serena vida cotidiana. Pero, por ahora, no tengo ningún lugar donde pueda contar esa verdad. El 7 de noviembre de 2025, en el solemne Salón de Banderas de la Casa de Nariño en Bogotá, el presidente de Colombia, a quien llamaremos Rojas, pronunció un discurso con palabras claras y contundentes durante una ceremonia de ascenso de oficiales. Se refirió a uno de los temas más sensibles en la tensa relación con Venezuela, la seguridad fronteriza y la soberanía nacional. El problema de la frontera colombo-venezolana, una herida abierta de más de 2.000 kilómetros, se refiere a la posibilidad de que los conflictos internos y la inestabilidad de Venezuela se desborden, generando un choque armado. No es una simple disputa diplomática, es una crisis grave que amenaza con sacudir los cimientos de la seguridad regional. El presidente Rojas enmarcó el problema no como un suceso en un país lejano, sino como una amenaza directa a la estabilidad de Colombia. Y entonces, lo declaró sin rodeos: si se produce una incursión que viole nuestra soberanía, si grupos irregulares intentan usar nuestro territorio como santuario, eso constituirá una amenaza existencial a nuestra paz, y la seguridad de nuestros ciudadanos se verá gravemente comprometida. Esa frase, amenaza existencial, es un concepto legal que en Colombia activa los más altos niveles de defensa nacional. Además, el presidente Rojas mencionó la posibilidad de que Colombia invocara tratados de asistencia recíproca con sus aliados si la situación lo ameritaba. Para la comunidad internacional, fue una declaración que demostraba que Colombia se tomaba muy en serio la crisis fronteriza y que, de ser necesario, estaba dispuesta a actuar en coordinación con sus aliados. Sin embargo, en Caracas, estas palabras provocaron una reacción furibunda. El gobierno venezolano lo condenó enérgicamente como una injerencia en asuntos internos de otro país y una provocación que cruza una línea roja, orquestada desde Washington. Los medios de comunicación estatales, como VTV y Telesur, iniciaron una campaña incesante. Colombia avanza hacia un peligroso estado militarista, amenazan los intereses sagrados de la patria de Bolívar, sentenciaban los titulares, incitando a un aumento del sentimiento anticolombiano entre la población. En las redes sociales, como si fuera una campaña dirigida por agencias gubernamentales, el ambiente hostil se propagó rápidamente. El que viaja a Colombia es un traidor. Comprar productos colombianos es financiar al enemigo. Colombia es un narcoestado. Con cada repetición de estas frases, la atmósfera se volvía más densa, haciendo casi imposible no sumarse a las críticas. Yo acababa de regresar de Colombia hacía apenas unos días, y el cambio en el ambiente era tan rápido que podía sentirlo en la piel. Las conversaciones que escuchaba en la calle, el torrente de odio en las redes sociales, los programas de análisis en la televisión, todo parecía gritar al unísono que había que distanciarse de Colombia. Y a raíz del discurso del presidente Rojas, en Venezuela se empezó a hablar de que el distanciamiento de Colombia era casi un deber ciudadano. El autocontrol, el boicot, la campaña anticolombiana. Todo se conectó como una sola línea que fue remodelando la conciencia de la gente. En medio de ese torbellino, las personas como yo, que habían visitado Colombia, que habían visto la realidad con sus propios ojos y que guardaban esas imágenes en el corazón, empezaron a perder rápidamente su lugar. En la superficie, la hostilidad era la norma social. Pero en el fondo del corazón, quedaban los recuerdos y la verdad imborrable. El aire se había vuelto demasiado pesado para hablar de ello. En esta época, hablar de Colombia se había convertido, por sí solo, en un acto peligroso. Poco después del discurso del presidente Rojas, el sentimiento de que Venezuela debía distanciarse de Colombia se extendió como la pólvora. No se trataba de comunicados políticos o debates de expertos, sino de algo que empezó a manifestarse de forma visible en la vida y las emociones de la gente. El gobierno venezolano hizo un llamado a la autocensura de viajes a Colombia y al boicot de sus productos. En las redes sociales, publicaciones que parecían instigadas por los medios estatales se difundían a diario. Si tenías planeado un viaje a Colombia, cancélalo de inmediato. Comprar cosas colombianas es una contribución al país enemigo.
Frases contundentes como esas se multiplicaron. Además, expresiones como «¿Quién va a Colombia es un antipatriota» o «¿Cómo se te ocurre ir a dejarle plata al enemigo mientras la situación del país está tan tensa?» se fueron convirtiendo gradualmente en el nuevo sentido común, en una forma de presión social insoportable. Como resultado, los principales destinos que solían frecuentar los venezolanos en Colombia mostraron un cambio visible. Cúcuta, Bogotá, Medellín, Cartagena, ciudades que hasta hace unos años estaban llenas del bullicio y la energía de los visitantes venezolanos, empezaron a mostrar espacios vacíos. La imagen de grupos de viajeros con grandes maletas, comprando productos básicos o simplemente visitando a familiares, disminuyó. El sonido de los acentos venezolanos que antes se mezclaban en las zonas comerciales se apagó, como si un interruptor hubiera sido accionado. Un periódico afín al gobierno informó con orgullo que más de 540,000 pasajes de autobús y avión hacia Colombia han sido cancelados. Esa cifra, acumulada en un corto periodo, se difundió en Internet como una victoria patriótica, celebrada con aplausos como prueba del duro golpe asestado a Colombia. Sin embargo, detrás de esa fachada de unidad, se extendían las sombras de la confusión y la ansiedad. Los jóvenes con aspiraciones internacionales, aquellos que habían soñado con estudiar en Colombia como una vía de escape y progreso, se vieron atormentados por este nuevo ambiente. Si la relación con Colombia está tan mal, ¿podré conseguir trabajo aunque me gradúe allá?, se preguntaban. Mis papás me están diciendo que es muy peligroso, que me olvide de Colombia y me regrese. Esas voces comenzaron a surgir no solo entre los estudiantes de ciudades fronterizas, sino también entre los jóvenes más preparados de las principales urbes. Aquellos que recordaban la época en que la colaboración con empresas, universidades y centros de investigación colombianos era fluida, se sentían cada vez más desconcertados por la velocidad del cambio y la atmósfera opresiva. Por otro lado, el sector de la población que lideraba la campaña de boicot declaraba: «Esta es una expresión de nuestro patriotismo. Debemos disciplinar a Colombia y hacer que su economía sufra para que sigan el camino correcto». Las voces que, siguiendo la línea del gobierno, hablaban con orgullo del creciente sentimiento anticolombiano como un acto por el bien del país, se multiplicaban. No viajar, no comprar, mantener la distancia, todo se presentaba como un acto de lealtad a la nación. En la superficie, el mensaje era claro: la unidad de los venezolanos ha asestado un duro golpe a Colombia. Venezuela mantiene una postura firme y no se doblegará ante el narcoestado. Cada vez más gente sacaba pecho repitiendo estas consignas, y tanto Internet como la televisión se llenaron de información que reforzaba esta atmósfera. Sin embargo, en realidad, esta corriente había adquirido un fervor unilateral y excluyente. Y quienes, como yo, habíamos visto y sentido la verdadera Colombia, fuimos arrastrados silenciosamente por esta marea. La imagen cálida y vibrante de Colombia que vivía en mi corazón chocaba frontalmente con la actitud de rechazo que la sociedad exigía. Esa contradicción me oprimía el pecho día a día, robándome las palabras. Cuanto más avanzaba el sentimiento anticolombiano en nombre de la justicia, más desaparecía el espacio para aquellos que conocíamos la verdad. Y así, este movimiento de distanciamiento, que se había inflado con tanto fervor, acabaría conduciendo a un desenlace inesperadamente irónico. Detrás de la cortina de la propaganda, una realidad muy diferente se abría paso en silencio. Dentro de Venezuela, frases como «nuestra unidad está dándole una lección a Colombia» o «seguro que están desesperados por la falta de compradores venezolanos» se repetían con orgullo. La cantidad de pasajes cancelados, la disminución de viajeros, los llamados al boicot. Se creía firmemente que la suma de todo esto causaría un daño masivo a la economía colombiana. Sin embargo, al observar las cifras y la realidad con frialdad, esa percepción tenía un enorme vacío. En primer lugar, los puestos que dejaron los viajeros venezolanos se llenaron con una rapidez sorprendente. El trasfondo de esto era la creciente demanda de turismo hacia Colombia, impulsada por un tipo de cambio favorable y una imagen internacional en ascenso. El turismo proveniente de Asia, Europa y Norteamérica estaba en auge, y la demanda de pasajeros en tránsito que usaban Bogotá como hub era muy alta.
El hueco dejado por los venezolanos fue ocupado, uno tras otro, por viajeros de otros países. En ciudades como Bogotá o Medellín, la presencia de grupos de compradores venezolanos ciertamente disminuyó de forma notable. Pero, en su lugar, aumentaron los viajeros individuales de Australia, el sudeste asiático y Europa. Los destinos turísticos que en algún momento dependieron en parte del enorme consumo de los venezolanos de clase alta, habían diversificado su oferta gracias a un cambio de política en los últimos años. Ya no se encontraban en una estructura en la que no pudieran subsistir sin los venezolanos. Además, con esta autocensura de viajes, quienes más disminuyeron fueron los viajeros por tierra, a menudo familias de bajos recursos o comerciantes informales. Los viajes en grupo, fácilmente influenciables por el ambiente político y la presión social, desaparecieron rápidamente. Sin embargo, los viajeros individuales de la diáspora venezolana con alto poder adquisitivo, menos afectados por la situación política, continuaron visitando a sus familias, por lo que el pilar del consumo turístico no se derrumbó por completo. Las estadísticas de turismo mostraron que la caída del gasto fue limitada, y el colapso turístico que el lado venezolano esperaba nunca ocurrió. Es más, la era de las compras masivas de venezolanos ya había perdido su impulso anterior. La crisis económica interna y la devaluación de la moneda habían hecho que las billeteras se cerraran mucho antes de esta disputa. La imagen de gente llenando maletas con productos de supermercados y farmacias era cada vez menos común, y el lado colombiano ya había comenzado a adaptarse a esta realidad con calma. Visto así, el impacto del boicot, promovido con la intención de castigar a Colombia, estuvo lejos de ser un golpe fatal para sus empresas o su sector turístico. Sin embargo, aquí es donde emerge una realidad contrastante y dolorosa. La mayoría de las empresas de transporte terrestre que operaban entre Venezuela y Colombia no eran colombianas, sino venezolanas. Con la drástica caída de pasajeros, muchas de estas empresas se vieron obligadas a operar con autobuses casi vacíos, manteniendo rutas no rentables hasta que, finalmente, se estima que las pérdidas alcanzaron una escala millonaria, llevando a muchas a la quiebra. Además, dentro de Colombia, los pequeños negocios orientados a los viajeros venezolanos, casas de cambio, tiendas de productos venezolanos, servicios de encomiendas, los llamados mototaxistas o transportes informales, eran operados, en su gran mayoría, por la diáspora venezolana. Al cesar el flujo de clientes, sus ingresos se desplomaron, y no fueron pocas las tiendas que se vieron forzadas a cerrar o declararse en quiebra. Una acción que, en teoría, buscaba perjudicar a Colombia, terminó golpeando directamente la vida y el trabajo de los propios venezolanos. En las redes sociales se seguía hablando del daño infligido a Colombia. Pero si se miraba con una perspectiva más amplia, quienes más sufrieron en este conflicto no fueron los colombianos. Por el contrario, fueron los propios ciudadanos venezolanos quienes, tanto económica como socialmente, recibieron el mayor impacto. El boicot, que debía ser un acto de amor a la patria, irónicamente se devolvió para castigar al propio país y a sus compatriotas. Esta era la otra cara de la disputa. El recuerdo de mis 6 días en Colombia sigue apareciendo vívidamente en mis pensamientos, incluso ahora que he regresado. La imagen que me habían enseñado, Colombia igual a un país peligroso y hostil, se fue desmoronando lentamente con cada una de las experiencias que viví. El primer día que intenté usar el metro de Medellín, no entendía cómo hacer el transbordo y me quedé paralizada en el andén. Por más que miraba el mapa, no podía identificar la línea que me llevaría a mi destino. Estaba a punto de rendirme cuando un hombre con traje, que parecía un oficinista, se dio cuenta de mi apuro. ¿Estás bien, parce? ¿Necesitas ayuda?, me preguntó con un inglés fluido. Cuando le dije a dónde iba, dejó pasar su propio tren y me acompañó hasta el andén correcto. Al despedirse en la salida con una sonrisa y un gesto de la mano, sentí un calorcito en el pecho. Para cenar, entré en un restaurante típico en Cartagena. Mientras intentaba usar la aplicación de traducción de mi celular para pedir la comida, la mujer de la mesa de al lado se dio cuenta. Con una amabilidad exquisita, me habló. Se encargó de traducirle mi pedido al mesero para que yo no me sintiera incómoda,
e incluso me explicó detalladamente en qué consistía cada plato. El sabor de aquella posta cartagenera que comí mientras reíamos juntas es algo que nunca olvidaré. En los lugares turísticos, la historia se repetía. En la Plaza de Bolívar de Bogotá, tuve un pequeño problema con un vendedor ambulante por el precio de una fotografía. Mientras yo, frustrada y sin poder comunicarme bien, empezaba a sentirme ansiosa, un policía se acercó. Con gestos y una calma admirable, intentó explicar la situación, calmando al vendedor y asegurándose de que no hubiera malentendidos. Tranquila, no se preocupe. Disculpe la molestia, me dijo con una voz suave que, en un país extranjero, se sintió como un abrazo. Estos recuerdos no son solo míos. Mis amigos venezolanos que también han regresado me cuentan experiencias similares. Los colombianos entienden perfectamente que la política de los gobiernos es una cosa y los sentimientos de la gente son otra. Me sorprendió lo diferente que era la imagen del colombiano que nos muestran en las noticias de la gente real que conocí. Nos han enseñado a ver a Colombia como un enemigo, pero sentí que esa idea se derrumbó en un instante. Esas voces comenzaban a susurrarse a mi alrededor. Hasta ahora, en la escuela, como parte de la educación histórica, y en las noticias, como una extensión de las fricciones diplomáticas, nos habían inculcado que Colombia era un país que siempre había perjudicado a Venezuela, un país en el que no se podía confiar. Esa era la política del Estado y el sentido común de la sociedad, una premisa que no admitía dudas. Pero, ¿cómo era la Colombia que recorrí con mis propios pies, la que vi con mis ojos, escuché con mis oídos y sentí con mi piel? Lo que encontré allí estaba muy lejos de la hostilidad o la frialdad. Ni el estudiante que me ayudó en el Transmilenio, ni la señora que me apoyó en el restaurante cuando luchaba con el idioma, ni el policía que intervino para resolver un malentendido en la plaza, ninguno de ellos me trató como a una ciudadana de un país enemigo. Nadie me mantuvo a distancia por mi origen o mi nacionalidad, nadie me lanzó palabras ofensivas. Por supuesto, no se puede entender la totalidad de una sociedad en un viaje de 6 días. Sin embargo, la imagen de una Colombia peligrosa y donde somos odiados, grabada a fuego en nuestra mente, era demasiado diferente de la realidad que experimenté. En ese momento, sentí que algo dentro de mi pecho se rompía con un estruendo. La percepción que había dado por sentada durante años chocó con la realidad que había presenciado, y solo quedó una pregunta sin respuesta. ¿A quién debo creerle? Mi corazón, dividido entre el ambiente de hostilidad que se arremolinaba en mi país y la calidez que sentí en Colombia, continuó oprimiéndome profunda y silenciosamente después de mi regreso. Muchos de los venezolanos que regresamos seguramente sentimos el deseo de contarle a alguien nuestras experiencias en Colombia. Yo era una de ellos. Conmovida por una amabilidad ajena a las tensiones políticas, intenté subir a mis redes sociales las fotos de los paisajes que vi y un pequeño video con recuerdos del viaje. Lo subí a la pantalla de publicación varias veces. Pero lo que me esperaba allí era una realidad inesperadamente fría e irracional. Publiqué una nota contando cómo me habían ayudado en una estación del metro, y los comentarios que recibí no fueron de agradecimiento. ¿Ya te lavaron el cerebro? ¿Ahora te dedicas a lavar al país enemigo? Vendepatria. Traidora a la nación. Por gente como tú es que el país sufre. Además, cuentas anónimas me denunciaron, y la publicación fue eliminada en menos de mediodía. Otro día, publiqué el mismo contenido con un texto un poco más ambiguo. Esta vez, mi propia cuenta fue restringida, y recibí una notificación de que estaría suspendida temporalmente. Otros retornados me contaron historias similares. Era un fenómeno común que, en el momento en que escribías algo positivo sobre Colombia, comenzaba un ataque feroz y una vigilancia constante. Poco a poco, me di cuenta de que la causa no eran solo las denuncias individuales o el acoso. Había un mecanismo mucho más grande en funcionamiento. El sistema de las propias plataformas de redes sociales estaba bloqueando las publicaciones que evocaran a Colombia de manera positiva. Publicaciones que combinaban palabras como Colombia, Bogotá, amable o bonito, simplemente no aparecían en los resultados de búsqueda o eran procesadas para que no llegaran a los seguidores.
El shadowban automático ocurría bajo la superficie en innumerables ocasiones. Y lo más sorprendente era que las publicaciones con el vector opuesto, es decir, las que atacaban a Colombia, parecían ser recomendadas de manera que fueran más visibles para los usuarios. Sufrí discriminación en Colombia. Colombia es peligrosa, sucia y no vale la pena viajar. Los colombianos son una gente fría. Incluso publicaciones de veracidad dudosa y con pocas reacciones eran impulsadas a la parte superior de los timelines. Mientras tanto, las publicaciones que elogiaban a Colombia o las voces que intentaban compartir una perspectiva neutral parecían ser excluidas intencionadamente. Como resultado, en las redes sociales solo quedaban las voces que odiaban a Colombia. Todos los venezolanos odiamos a Colombia. Colombia es un país peligroso. Es natural distanciarse de Colombia como país enemigo. En un entorno donde solo se ven estas opiniones, la gran mayoría de las personas que nunca han visitado Colombia comienzan a creer, naturalmente, que Colombia es, en efecto, un mal país. Lo más doloroso es la realidad de que incluso aquellos que originalmente sentían simpatía por Colombia se ven aplastados por esta atmósfera. Las personas que antes decían que les gustaba la cultura colombiana y que querían visitarla, ahora dudan en expresar esos sentimientos en público. Se ven obligadas a elegir entre el silencio o unirse a las críticas a Colombia para encajar con su entorno. Yo también me encontré paralizada en esa encrucijada. La Colombia que vi era realmente amable y cálida, pero si lo decía en palabras, me atacaban, si lo publicaba, lo eliminaban. Una sociedad donde el simple acto de hablar positivamente de Colombia se sentía peligroso. Ante ese sistema que encadena incluso la libertad de valores y emociones, poco a poco tuvimos que bajar la voz y guardar nuestros recuerdos en lo más profundo del pecho. Así, el espacio digital fue creando otro mundo, lleno de una hostilidad y un odio diametralmente opuestos a la realidad. Y esa distorsión se clavaba como un dolor agudo en el corazón de quienes conocíamos la verdad. Aún así, el corazón humano no se puede controlar por completo. La calidez y el ambiente sereno que experimenté en Colombia no eran algo que pudiera olvidarse tan fácilmente como una publicación borrada por la censura. Yo, y otras personas que compartían la misma experiencia, comenzamos a buscar en silencio maneras de transmitir a otro la verdad que guardábamos dentro. Primero, se extendió el intento de evitar las palabras que se refirieran directamente a Colombia. En lugar de usar el nombre del país en una publicación, se usaban eufemismos como «el país vecino» o «la tierra de allá». Se publicaba una foto del Peñón de Guatapé con la leyenda «el país de estos paisajes es mucho más tranquilo de lo que imaginaba». Se elegían expresiones sutiles que burlaban la red de censura, aunque todos supieran que se hablaba de Colombia. Otro método común era compartir el texto como una imagen. Si se convierte en una imagen y se altera ligeramente el ángulo o el color, es más difícil que sea detectado por los sistemas automáticos. Detrás de esto había un deseo desesperado de transmitir la verdad, aunque fuera una sola vez. Además, en lugar de las redes sociales públicas, los pequeños chats de grupo donde solo se reunían amigos de confianza se convirtieron en el lugar para la honestidad. Lo que se intercambiaba allí no eran acalorados debates políticos, sino los hechos que habíamos comprobado con nuestros propios ojos. Las noticias eran exageradas. La gente de allá me ayudó a encontrar mi camino. Era seguro y mucho más cómodo de lo que imaginaba. Aunque eran intercambios de palabras muy breves, quienes los leían se entendían de inmediato. Se compartía en silencio el deseo de no abandonar el mundo que habían visto con sus propios ojos, un mundo distinto al enemigo que la política y la opinión pública construían. Aunque no se permitía hablar de ello abiertamente, ese recuerdo seguía vivo en el pecho de los viajeros. Para ellos, era como un tesoro secreto. Y al susurrarse estas verdades entre sí, la convicción se profundizaba. Colombia no era un ente que debiéramos odiar. Esa pequeña verdad se protegía silenciosamente, incluso en medio del violento torbellino de la opinión pública. En Venezuela existe una política de mantenimiento de la estabilidad. Es un sistema cuyo objetivo es preservar la estabilidad social, un área en la que el Estado invierte tanta energía que se dice que el gasto en seguridad interna supera el presupuesto de defensa.
Este problema puso de manifiesto una vez más el mecanismo por el cual, mientras se muestra una imagen de potencia y firmeza hacia el exterior, por dentro se vigila y controla minuciosamente el contenido de lo que sus propios ciudadanos publican. Se reacciona con sensibilidad a las declaraciones políticas y se proyecta una fuerte hostilidad y cautela hacia ciertos países. Al mismo tiempo, a nivel interno, se revisan incluso las publicaciones y videos en Internet para que las voces y emociones de la gente no se descontrolen, eliminando las opiniones y los hechos inconvenientes. La postura de confrontación hacia Colombia puede considerarse, en cierto modo, una extensión de ese control. Atacar a Colombia y mostrar una postura diplomática dura puede ser también una herramienta útil para desviar el descontento interno hacia el exterior. Con una montaña de problemas difíciles de resolver, como el estancamiento económico, el desempleo y la desigualdad social, la estructura que busca una válvula de escape para las contradicciones y presiones en el exterior resulta, en cierto modo, dolorosa. Mientras tanto, en Colombia y en otros países de la región, se ha ido consolidando un movimiento silencioso para distanciarse de la dependencia del volátil gobierno venezolano. Preocupados por los riesgos políticos y la falta de transparencia, se está extendiendo la tendencia a buscar socios comerciales y bases de producción en otros países. El reciente conflicto no hizo más que acelerar esta corriente. La línea de mostrarse fuerte hacia afuera y reforzar el control hacia adentro puede mantener el poder del Estado a corto plazo. Pero a largo plazo, conlleva el riesgo de que la propia Venezuela se aísle y se dirija hacia una implosión, al limitar por sí misma su conexión con una comunidad internacional donde la información, el talento y la actividad económica fluyen libremente. Quizás la realidad de tener que depender constantemente del mantenimiento de la estabilidad, en contraste con su aparente fortaleza, simboliza la contradicción que aqueja a la sociedad venezolana. En la quietud de la noche, en mi habitación, volví a abrir el celular. En el álbum, había una foto. Un paisaje cualquiera que tomé durante el viaje. Una foto tranquila que solo capturaba un instante de la gente que iba y venía por una esquina de Bogotá, en el Chorro de Quevedo. Pero para mí, era una imagen que reflejaba un recuerdo imborrable. Mientras mis dedos se deslizaban sobre el cuadro de texto, escribí y borré las palabras una y otra vez. Colombia no daba miedo. Los colombianos fueron amables. Quiero volver. Solo pensar en la reacción que recibiría en el momento en que esa honestidad saliera al mundo exterior me apretaba el pecho, y las palabras no lograron quedarse en la pantalla. Cerré la aplicación y solté un breve suspiro. Pero no me quedé completamente en silencio. En un pequeño chat de grupo donde solo están mis amigos más cercanos, envié una sola foto, acompañada de un texto. La Colombia que yo vi fue otra, distinta a la de las noticias. No había más explicación. Pero para aquellos que albergaban el mismo sentimiento en su corazón, esa breve frase era más que suficiente. Por más que un Estado intente controlar la conciencia con palabras poderosas, no puede borrar los recuerdos que una persona ha visto con sus propios ojos, escuchado con sus propios oídos y sentido con su propio corazón. La pequeña amabilidad recibida durante el viaje, la luz de la ciudad que contemplé mientras me sentía perdida, una sonrisa casual y una palabra amable. Todo eso está grabado en el corazón, más profunda y silenciosamente que cualquier atmósfera política. Ese recuerdo aún no se ha convertido en una voz, ni ha aparecido en el mundo exterior. Pero quizás, algún día, llegue el día en que brote como una semilla de entendimiento mutuo que trascienda las fronteras.